Muy bien, mis amados hermanos. Creo que ha sido un culto especial, un culto bien emotivo. Ha sido lindo cantar estas alabanzas que, si bien es cierto, las cantamos todos los años, pero es tan hermosa la letra, tan profunda, ¿no es cierto? Como decía nuestro pastor, es cantar la palabra de Dios, es cantar lo que la Biblia dice acerca de de lo que celebramos en estos días, ¿no es cierto? Que es la Navidad. Y bueno, vamos a tener un tiempo, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor en este momento. Quiero decirle que somos conscientes de que también hoy es un día distinto, ¿no es cierto? Creo que la gran mayoría de nosotros también deseamos cumplir como ciudadanos de nuestra nación y sabemos que también los tiempos se requieren en el día de hoy. Por lo tanto, básicamente vamos a tener una reflexión, ¿no es cierto? No va a ser algo tan extenso como un domingo normal, ¿no es cierto? Pero queremos tener una reflexión también de la palabra de Dios en este día. Bueno, como ha dicho nuestro pastor, mis hermanos, sabemos que hay alguna controversia en cuanto a este tema de la Navidad, ¿no es cierto?, llevándolo un poquito más al campo cristiano. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, más allá si fue el día o no el día de que Jesús nació, más allá si el 25 de diciembre en realidad era una fiesta pagana en la antigüedad y que después fue, digamos, adoptada como parte de las fiestas cristianas. Más allá de eso, ¿no es cierto? Y que lo cual creemos que es legítimo si algún creyente en base a esas cosas digamos, no celebra la Navidad, digamos, eso puede ser parte de la conciencia de cada uno, pero nosotros como iglesia creemos que, bueno, puede ser un buen tiempo, como lo hemos hecho en esta mañana, de poder recordar los hechos bíblicos a los cuales nos lleva la Navidad, ¿ya? Y eso es lo que queremos hacer en este día, eso es lo que queremos hacer con la palabra del Señor, poder recordar y celebrar, ¿no es cierto? Poder recordar y celebrar los acontecimientos y los hechos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la Navidad, y nos referimos evidentemente a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Digamos, el propósito de este mensaje es que olvidemos un poquito las ideas que comúnmente dan vuelta en estas fechas. Si bien es cierto, en esta oportunidad el tema político ha eclipsado un poquito como el ambiente navideño, pero mi propósito es que dejemos un poco esas ideas de lado, las ideas que nos bombardea por todos lados, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, las redes sociales, lo que las personas hacen y dicen para estas fechas, y que podamos recordar, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios nos dice, o algunas cuestiones o algunos aspectos de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que finalmente es lo que celebramos en la Navidad. Y ese es el propósito de este mensaje, que podamos vaciar un poquito el bombardeo de mensajes errados acerca de la Navidad y podamos recordar, podamos meditar y podamos gozarnos en lo que sí la palabra de Dios dice acerca de lo que es la Navidad, o básicamente lo que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Y bueno, he puesto un título a esta reflexión o a este mensaje, y el título dice lo siguiente: un motivo para adorar y un ejemplo para seguir en Navidad. ¿Ya? Básicamente yo hoy día quiero compartir dos cosas con ustedes, dos ideas, dos puntos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un motivo para adorar en esta Navidad y un ejemplo a seguir en esta Navidad. Permítanme ir al primer punto rápidamente. En primer lugar, quiero compartir con ustedes un poquito acerca de, llamémosle así, el origen del Señor Jesucristo. Un motivo para adorar en Navidad. Y en este punto, mis hermanos, deseo que podamos recordar uno de los aspectos
centrales de los acontecimientos que celebramos en Navidad. Esto es que el Señor Jesucristo fue concebido milagrosamente. Eso por un lado, ¿no es cierto? El nacimiento virginal. El nacimiento del Señor Jesucristo es un evento sobrenatural, es un milagro, pero al mismo tiempo deseo que recordemos en esta mañana que si bien es cierto su nacimiento es un milagro, es un evento sobrenatural, pero al mismo tiempo Jesús nació como un bebé normal. Y esto nos va a llevar a pensar en dos aspectos, gracias mi hermano, extremadamente importantes acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, que es la divinidad del Señor Jesucristo, pero también la humanidad del Señor Jesucristo. Estos hechos son absolutamente esenciales para la fe cristiana. El nacimiento virginal es una doctrina fundamental de nuestra fe. Cualquiera que niegue el nacimiento virginal del Señor Jesucristo está negando la fe cristiana. No tenemos fe cristiana, no tenemos a Jesucristo tal como la Biblia lo presenta, si no tenemos un nacimiento virginal, si no tenemos un nacimiento milagroso. Entonces, a través del nacimiento virginal, esto hace que Dios entre en la historia. Que aquel niño que ha nacido sea Emmanuel, sea Dios con nosotros. Como he dicho, esto no es solamente esencial para la fe cristiana como doctrina, sino que es esencial para el plan de redención. No hay plan de redención si Jesucristo no es Dios. No hay plan de redención si aquel bebé que nació en Belén hace unos 2000 años atrás no es Dios hecho hombre. No hay plan de salvación, no hay plan de redención si aquel bebé no es Dios. Amados hermanos, debemos recordar que aquel niño que nació en Belén es Dios con nosotros, el Hijo de Dios haciéndose hombre. Y es importante recalcar esto, aunque yo sé que ustedes lo saben, pero es importante volver a recordarlo. Jesucristo no comenzó a existir en Belén. Él ya existía eternamente en el seno de la deidad. ¿Recuerdan ustedes el pasaje allá de Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después 1:8, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, aquel bebé que nació en Belén, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios que se hizo carne, se hizo hombre, no comenzó a existir en ese momento, sino que Él es preexistente, ¿no es cierto? Él estuvo siempre con Dios por cuanto Él es Dios mismo. Bueno, tenemos muchos pasajes que hablan acerca de esta verdad, de la preexistencia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 13, allí en la conversación de Jesús y Nicodemo, ¿no es cierto? El Señor dice en el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ya? Por lo tanto, allí Jesús está diciendo a Nicodemo que él había descendido del cielo. En otras palabras, nadie ha existido antes de ser concebido, solo el Hijo del Hombre. Solo Jesús ha sido el único hombre que ya existía antes de ser concebido en el vientre de María. El Señor Jesús, Él descendió del cielo. En Juan capítulo 8, Jesús dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No es cierto? Antes que Abraham fuese, ¿no es cierto?, el patriarca de los judíos, Jesús ya era porque Él es Dios eterno. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 8, leemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De quién es el único que se puede decir eso? De Dios, ¿no es cierto? No hay alguien que se pueda decir eso, y esto se aplica a Jesucristo, ¿no es cierto? Lo que es igual a que Jesucristo es Dios. Todos estos pasajes nos hablan, ¿no es cierto?, de una doctrina fundamental, la preexistencia del Señor Jesucristo. Jesucristo, como hemos dicho, no comenzó a existir en Belén, no llegó a ser el Hijo de Dios en Belén o en su bautismo, como algunos han tratado de enseñar, sino que Él es el eterno Hijo de Dios, el cual existió eternamente, ¿no es cierto?, en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Por esto es que su nacimiento
es extraordinario. No fue engendrado por hombre, sino que el Espíritu de Dios, como hemos leído, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios vino sobre esta joven mujer, una mujer virgen llamada María, ¿no es cierto? Y el Espíritu de Dios vino sobre ella y tiempo después se halló que había concebido. Amados hermanos, es importante enfatizar esto porque, como he dicho, es crucial y es fundamental para el plan de salvación. Jesús tenía que ser Dios para llevar adelante el plan de redención. Piénselo de una forma contraria. ¿Qué tal si Jesús hubiese sido solo un hombre? ¿Qué tal si él solamente hubiese sido un maestro de moralidad, un hombre bueno, ¿no es cierto?, como muchos hoy día vociferan? Bueno, si ese hubiese sido el caso, Jesús sería meramente un humano más, ¿no es cierto?, pero tan caído como todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y hombres caídos no pueden salvar a otros hombres caídos. En ese caso no sería Dios y no calificaría para vivir una vida perfecta. Solo Dios puede vivir una vida perfecta. Los hombres caídos y pecadores como nosotros no podemos vivir vidas perfectas. Es por esto que Dios tuvo que intervenir. El plan de rescate de la humanidad necesitaba que alguien cumpliera perfectamente con las justas demandas de la ley de Dios. El hombre caído, el pecador, no puede cumplir con la ley de Dios. Por tanto, Dios mismo tuvo que venir y cumplir la ley por nosotros. Por lo tanto, es totalmente necesario y es fundamental de que aquel bebé que nació en Belén fuese Dios mismo. Como decía el profeta, Emanuel, Dios con nosotros. Y eso era esencial para cumplir el objetivo de ese bebé, el propósito de ese bebé, que era venir a rescatar un pueblo para sí, un pueblo, ¿no es cierto?, que iba a ser salvado con él. Pero mis amados hermanos, con la misma fuerza que afirmamos el nacimiento virginal y la divinidad del Señor Jesucristo, la divinidad de aquel bebé que ha nacido y que hoy celebramos, con esa misma fuerza afirmamos que aquel bebé nació como cualquier otro bebé. Esto es, más allá de los ángeles adorando y los magos de Oriente y los pastores, Jesús nació y vino al mundo como lo hace cualquier otro bebé. Porque aunque Él es Dios y fue concebido milagrosamente, como ya lo hemos establecido por las Escrituras, Él también es hombre y nace como nacen todos los hombres. Ahora, mis amados hermanos, esto es tan crucial, es decir, afirmar la absoluta y completa humanidad de aquel bebé, es tan crucial y es tan fundamental como afirmar su divinidad. Ambas cosas son claras y absolutamente enseñadas por las Escrituras. ¿No es cierto? La humanidad de Cristo es fundamental para la fe cristiana, es fundamental para el plan de salvación. Quiero pedirle un poco que de pronto deje a un lado aquellas imágenes que comúnmente se nos presentan en los medios de comunicación o esas típicas como tarjetitas que yo recuerdo que siempre veía, en donde aparece, ¿no es cierto?, el niño rubio, ¿no es cierto?, con ojos azules y como sonriente, ¿no es cierto?, y rodeado de luz y de aureolas, ¿no es cierto? La verdad es que eso no es el cuadro que vemos en las Escrituras. El cuadro que vemos en las Escrituras es un nacimiento normal, ¿ya? Es un niño llorando después que nace, tiene que ver con todos los dolores y las situaciones de un parto normal, ¿no es cierto? Que aquí mis hermanas, muchas de ellas son madres y ellas podrán entender mejor que nosotros los varones, ¿no es cierto?, acerca de un nacimiento normal. Y así fue absolutamente el nacimiento de Jesucristo, ¿no? No hay esto que muchas veces nos presentan y nos venden de este niño Jesús sonriente, con aureolas y con luces por todos lados, rubio, de ojos azules. Nada que ver con lo que vemos en la palabra del Señor. Jesús nació de manera normal, como nacen todos los niños, ¿no es cierto?, normalmente. Mis amados hermanos, el plan de salvación requiere que un hombre en toda su dimensión y en toda su naturaleza
¿no es cierto?, requiere que el hombre debe pagar por sus pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y es el hombre, ¿no es cierto?, es el hombre quien ha transgredido la ley de Dios, es el hombre quien ha ofendido a Dios y es el hombre quien debe de ser condenado por sus transgresiones. Eso es justo delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, aquel que debía de pagar por el pecado es el hombre, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, el hombre necesitaba ser juzgado por sus transgresiones y fíjense, Dios vino y Dios se hizo hombre. Si el plan de salvación necesitaba llevarse adelante, el hombre necesitaba ser juzgado, por lo tanto Dios vino y Dios se hizo hombre. No podemos ser salvos si Cristo no es Dios, pero tampoco podemos ser salvos si Cristo no es un hombre. Al ser un hombre, Él puede representarnos. Al ser un hombre, Él puede cargar con nuestros pecados y Él puede morir en nuestro lugar. La humanidad de Cristo es fundamental para el plan de redención. Así, por ejemplo, lo entendían los apóstoles, quienes condenaron como herejía y como enemigos de Dios a quienes negaban la humanidad de Cristo, lo que se conoce como la corriente prenóstica que atacó la iglesia en sus inicios. Por ejemplo, en 2 de Juan, en el capítulo 7, leemos, escribiendo el apóstol Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Eso es lo que decían los apóstoles de aquellos que negaban la humanidad de Cristo y que enfatizaban únicamente su divinidad. ¿No es cierto? Algunos de ellos creían que Jesús ni siquiera tenía un cuerpo de sangre, sino que era casi un espíritu que flotaba, ¿no es cierto?, en el aire. Algunos de los gnósticos llegaron a decir cosas como estas, ¿no es cierto? Y aquí vemos al apóstol condenando y tratando como herejes y de anticristo a aquellos que niegan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para que Dios cumpliese su propósito de salvación, el Hijo de Dios necesitaba ser completamente Dios, pero también completamente hombre. Por tanto, mis hermanos, cualquier enseñanza que presente a Jesús y su nacimiento solamente como un ser divino o como un angelito, ¿se ha dado cuenta estas imágenes? Jesús como un angelito rubiecito, ¿sí? Estas imágenes, aunque eso parece muy inocente, pero eso atenta contra la sana doctrina. Jesús, como hemos dicho, nació como un niño normal, creció como un niño normal. Lucas dice de él que él crecía en sabiduría y en estatura. Por tanto, Jesús es completamente Dios, pero completamente hombre, y ambas cosas son necesarias para nuestra salvación. Entonces, mis hermanos, cuando observamos el pesebre de Navidad, debemos traer a la memoria todo este gran misterio. ¿Por qué esto es un misterio? Podemos llegar a entender hasta cierta parte cómo puede ser un ser completamente Dios y completamente hombre. Eso es algo que no podemos entender, pero es algo que es enseñado claramente por las Sagradas Escrituras y, como hemos dicho, es completamente necesario para el plan de redención. Entonces, cuando miramos el pesebre, debemos traer a la memoria este gran misterio. El niño que ha nacido es Dios, el unigénito Hijo de Dios que nos ha sido dado. Dios mismo ha entrado en la historia. Él ha venido a salvarnos, pero para salvarnos, Él ha venido como uno de nosotros. Amados hermanos, todo esto nos debe llevar a la gratitud, a la adoración. El pesebre, ¿no es cierto? Cuando miramos el pesebre, también nosotros, cual sabio de Oriente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de estos sabios de Oriente? Nos debe llevar a inclinarnos ante el Rey que ha nacido y adorarle con todo nuestro corazón. Porque allí tenemos a Dios hecho hombre, el Rey que ha nacido. Pero en segundo lugar, mis amados hermanos, y aunque quizás, no sé si alguna vez lo hayamos visto de esta manera, la Navidad también nos habla de un mandato. No solamente
la Navidad, al mirar este misterio de la humanidad y la deidad del Señor Jesucristo y de que aquel niño en el pesebre es Dios hecho hombre, nos lleva a la adoración, nos lleva a la gratitud, nos lleva a inclinarnos delante de aquel que ha nacido y que ha venido, el cual es Dios con nosotros, sino que también esta escena, este acontecimiento tiene algo para nosotros, tiene un mandato para nosotros. Y en este segundo punto vamos a hablar de el ejemplo de Jesús, un mandato a considerar en Navidad. Y cuando vamos allá a este texto bien conocido, Filipenses capítulo 2, versículo 5, leemos lo siguiente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante, mis amados hermanos, que el mundo ha transformado la Navidad en un tiempo de increíble egocentrismo. Todos desean, o deseamos para ser justos, recibir regalos. Todos desean ser considerados. El mundo hace sus fiestas, sus celebraciones, los centros comerciales y las grandes ciudades emplean millones en adornos, en decoraciones, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar del consumismo y la fiebre de las compras durante estos días, los regalos costosos, etcétera, etcétera? Esa es la manera que el mundo celebra la Navidad. Pero paradójicamente, el verdadero sentido de la Navidad es un sentido de profunda humildad. Esto es el Hijo de Dios humillándose, y humillándose a lo sumo. El Hijo de Dios no considerando su gloria, no considerando su posición, sino que humillándose por amor, despojándose para hacerse un siervo, haciéndose semejante a sus criaturas, para salvar a sus criaturas malvadas y pecadoras. Ahora bien, mis hermanos, este pasaje nos recuerda del acontecimiento de Navidad, es decir, de la encarnación del Hijo de Dios. Y si usted lee este pasaje se va a dar cuenta que al principio hay un imperativo, es decir, un mandato. ¿Y qué dice ese mandato? Haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿no es cierto? El mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? Si Cristo, mis hermanos, siendo Dios, se humilló para ser un hombre, y un hombre que se hizo esclavo de los hombres para salvar a los hombres, entonces nosotros debemos seguir este ejemplo. El ejemplo de la humillación, el ejemplo del despojo, el ejemplo de perder de nosotros mismos para ganar algo para otros, el ejemplo de dar de lo nuestro para bendecir a otros. Amados hermanos, aquel niño en el pesebre y la encarnación y la Navidad nos hace un llamado también a nosotros. Esto es, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos despojarnos a nosotros mismos para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo, tal como lo hizo nuestro Señor. Mis amados hermanos, al contrario de lo que el mundo ha hecho, al contrario de cómo el mundo lo ve, este no es un tiempo de egocentrismo, este no es un tiempo de extremo consumismo, sino que la Navidad nos debiera llevar a considerar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. El Señor Jesús se humilló, tomó forma de hombre. Se hizo un siervo, se hizo un esclavo y se hizo obediente hasta la muerte. Y este ejemplo, mis amados hermanos, debiese impactar nuestras vidas. Este ejemplo nos debe llevar a considerar a nosotros mismos la abnegación, el sacrificio, el servicio. Nos debe llevar a considerar la humildad.
¿de qué manera yo me puedo despojar de lo mío para servir a Dios y para bendecir a otros? ¿De qué manera yo puedo imitar este ejemplo? De dejar lo que tal vez me corresponde, de dejar lo que tal vez son mis privilegios, mis bendiciones, para servir a Dios y para servir a mis hermanos, para servir al prójimo. Ese es también el ejemplo y el mandato a lo cual nos debe llevar a meditar la Navidad. Mis amados hermanos, la Navidad nos habla de este maravilloso ejemplo del Señor Jesucristo. Muy bien, para finalizar este mensaje, hoy le he dado un motivo para adorar y otro para obedecer. Podemos adorar frente al pesebre porque allí nace el Dios hombre, el unigénito Hijo de Dios que ha venido, que nos ha sido dado, que ha entrado en nuestra historia y que ha tomado nuestra naturaleza para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos a Dios. Y no podemos hacer otra cosa, mis hermanos, que adorar, que agradecer, que rendirnos al amor de Dios, que de gracia nos ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados hermanos, el pesebre nos lleva a meditar en el Evangelio. Nos debiese llevar a meditar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros estábamos lejos de Dios, haciendo todo lo que a Dios no le agrada, desobedeciéndole con cada cosa que hacemos, con cada cosa que pensamos. Y que esa transgresión, que ese pecado nos iba a llevar a una condenación inexorable, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios que es rico en misericordia, pero Dios que a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, Dios nos amó y Dios entregó a su único Hijo para que Él viniese a este mundo, para que Él entrara en la historia, para que Él naciese como uno de nosotros, para que Él se sujetase a nuestra condición. ¿Se imagina usted lo que eso significa, Dios haciéndose hombre? Pero Dios lo hizo primeramente para reivindicar su justicia, para su propia gloria, pero también lo hizo por amor a la humanidad, por amor al hombre pecador, para salvar un pueblo para su propia gloria. Por lo tanto, mis hermanos, la Navidad y la escena de Navidad nos debe llevar a adorar y a recordar el mismo Evangelio. Pero también, como acabamos de decir, la Navidad nos habla de un ejemplo, el más grande de todos los ejemplos, de aquel que siendo Dios mismo no estimó esta condición, sino que estuvo dispuesto a dejar su gloria, se despojó de sí mismo, de sus privilegios, de su gloria como Dios, y tomó nuestra naturaleza y siendo un hombre, fue voluntariamente a la cruz para morir por nosotros. Mis amados hermanos, en esta Navidad necesitamos considerar este ejemplo de humillación, necesitamos imitar este sentir que hubo en Cristo Jesús, despojándonos de lo nuestro para servir a otros. No permita usted que las ideas extraviadas y mundanas gobiernen su celebración de Navidad. No permita usted que esto acontezca. Pongamos en nuestra mente la palabra de Dios y todo lo que hagamos en esta Navidad sea para la gloria de Dios. Que tengan cada uno de ustedes una dichosa, una feliz y bendecida Navidad, y que la palabra de Dios gobierne nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo con la palabra de Dios que nos invita a recordar probablemente verdades que conocemos, que sabemos. Pero este es un tiempo, Dios mío, para recordar. Este es un tiempo para traer a la memoria estas maravillosas verdades que nos hablan acerca de tu amor, que nos hablan acerca de tu gracia. Tú enviando a tu unigénito, entrando en la historia, haciéndose como uno de nosotros,
viniendo a este mundo con el propósito de salvarnos, sujetándose a la condición de hombre, naciendo como uno de nosotros y posteriormente cargando con nuestros pecados para de esta manera llevarnos a Dios mismo. Dios mío, si en esta mañana hubiese alguien que aún no ha conocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, si hubiese alguien en esta mañana que aún camina rumbo al infierno a causa de sus pecados, por cuanto no ha confiado en ti para su salvación, por cuanto aún no ha mirado a Jesucristo con fe, en arrepentimiento, Dios mío, yo te ruego que esta palabra, Padre Celestial, que esta palabra pueda calar en corazones, que esta palabra, Dios mío, pueda llevar a meditar, a considerar nuestra propia vida, nuestra propia alma. Señor amado, y yo te ruego que si hubiese alguien aquí de esa manera, pueda considerar tu palabra, pueda considerar su propia condición delante de Dios y pueda mirar a Jesucristo con fe, pueda arrepentirse de sus pecados y mirar a aquel que vino a morir por nuestros pecados y de esa manera tener la vida eterna que tú ofreces gratuitamente para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que cree en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, que esta Navidad pueda ser un tiempo especial para cada uno de nosotros, para nuestras familias, que podamos meditar en estas verdades y que tu palabra y no las ideas del mundo gobiernen nuestros corazones, gobiernen nuestras celebraciones y pueda ser un tiempo de paz, de quietud, de meditación, de adoración y de profundo recogimiento al recordar lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.